La Concha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oiga, sí, bien también, ya para hacer la introducción a un tema que es bien apasionante también por lo desconocido, ¿no? No es algo que esté... No solemos considerarlo como parte de nuestra historia, por lo menos. No aparece. No aparece. En los escritos, en los discursos hegemónicos de la Claro, historia. No está. No está. Que es la brujería en Chile colonial. Y los casos de brujería en Chile colonial. Esto a propósito del Archivo Nacional, que nos visita todos los días miércoles, y María Eugenia nos va a alentar en ese sentido, para que aparezca la brujería en el Chile colonial como parte de nuestra historia. Claro. Bueno, buenos días, muchas gracias. El tema que les traigo hoy día es la brujería en los documentos judiciales coloniales, principalmente. Estos se encuentran ubicados en la Real Audiencia, que es esta gran institución que aglutinó todos estos juicios importantes y que no se podían solucionar en primera instancia por el corregidor o por algún representante de la institución colonial en los lugares en donde habían. Entonces, por ejemplo, son 7 los casos que les traigo a continuación, son 13 los casos enumerados que hay en Chile colonial y que están descritos en los catálogos como hechicería, criminal por hechicería, criminal por brujería. Aparecían como delito, ¿no? Claro, como delito. Tipificado. Tipificado, exactamente. El paradigma de bruja que tenemos en Chile es la Quintrala. Claro, pero justamente la creación de este paradigma es una creación decimonónica sustentada por el pensamiento de Benjamín Vicuña Maquena. Los juicios por brujería, los juicios que se conservan sobre la Quintrala no pertenecen a este ámbito de cosas. Perfecto. Y los 7 casos, yo voy a adelantar al tiro. No, pongo en duda que podamos llegar a los 7 casos, porque cada uno en su afán. Ya. Claro. El primero de ellos es de Juana Codocero, acusada de maleficio contra su marido con resultado de muerte. El de Juana Codocero es de 1693 y es uno de los juicios más antiguos. Antes existen algunos escritos de gobernadores que envían al rey contándole sobre algunos hechizos que tienen los indígenas de la zona de la frontera, como los de Martín de Poveda en 1615, que son escritos que se conservan en Biblioteca Nacional. Pero este es justamente un caso de una española, ella es española, casada en Chile, con Gutiérrez, con el capitán Juan de Gutiérrez, que es un mercader muy rico en Santiago, y que además en ella estaba depositada como todo este acervo como de riqueza que tenía algunas familias en Chile. Ella es acusada por una de sus cuñadas de envenenar a su hermano Juan Gutiérrez Casaverde por medio de una preparación que eran los sesos de asno. Y si uno busca los sesos de asno, va a aparecer la Celestina como parte de las menjunjes que se hacen para... Tenemos una muerte, la muerte de don Juan. Juan está casado con Juana. La hermana de Juan dice, ¿sabéis qué? Aquí hubo maleficio con resultado de muerte. ¿Por qué maleficio y no envenenamiento? Sí. Porque uno podría decir seso de asno. Claro, porque se le adjudicó de que la preparación se hizo mediante una receta de origen africano. Y empiezan a juzgar a la señora, a la Juana y a su esclava, que era una negra esclava. Entonces, todos estos saberes que provenían de estos ámbitos como más pertenecientes a las bases de la sociedad, como los indígenas y los negros, eran... El componente racial y el componente... O sea, siempre presente en esto. Completamente, de hecho, casi ella es la única enjuiciada por brujería blanca. Todos los demás que traigo son de origen indígena y africano. Mira, o sea, y blanca acompañada de una negra, además. O sea, ni siquiera fue sola. Exactamente. Lo más interesante de este caso es de que en el proceso judicial, que no se conserva completo, está dividido en 2 partes separadas en el mismo volumen, podemos encontrar también una autopsia o anatomía, como se denomina. Entonces está la matriz científica actuando detrás de ello.
Y lo más interesante es que en esta anatomía el médico dice que los sesos de asno no le causaron la muerte, sino que fue otro problema, que era la enfermedad que padecía, que era epilepsia. Entiendo que fue absuelta entonces. Absuelta. Fue absuelta precisamente por este otro testimonio científico, digamos, del médico, que al final de cuentas le atribuye. Claro. ¿Y fueron absueltas las dos? Fueron absueltas. La esclava también. La esclava también. ¿Puedo entender, pues se podrá entender, y me imagino que está en el archivo judicial también, los testimonios de testigos? Hay testimonios de testigos. De hecho, ella, la Juana, no puede hablar porque en esa época las mujeres no tenían capacidad para hablar en los espacios judiciales y había un representante. A propósito del debido proceso y voto. Ok, o sea, no es que tenga derecho a guardar silencio, sino que no tenía otra opción sino guardar silencio. Claro, y ser representada por la voz de un hombre que era Bocanegra, Juan de Bocanegra, que era una persona muy conocida y amiga de la familia. ¿Qué tal? ¿Y los testimonios de qué carácter son? Porque hay un espacio muy abierto a la creencia, al prejuicio. Lo interesante es que los relatos, las declaraciones o confesiones, como se denominan en aquella época, porque están todos invocando a Dios presente en esa instancia, por lo tanto es parte de decir esa verdad, es que aluden a que ella... en realidad el envenenamiento fue porque estaba detrás de los bienes del marido. Los bienes del marido, claro. Claro. Ahora, Entonces eso era reprochable para una mujer. ¿Las acusaciones de brujería tienen algo que ver con la Inquisición? ¿Viene más o menos de una onda similar? Pero acá lo más fácil era acusar asesinato y se acaba, digamos. Claro. Ocurre que en América la Inquisición buscó o se enfatizó en perseguir otros actos. Por ejemplo, la Inquisición en Lima sí persiguió a la brujería, pero la brujería de las personas blancas, a las personas de la clase dominante. La brujería en los espacios inferiores de la sociedad, como son las castas de negros e indígenas o mestizos, para eso estaba el aparato civil, si era causado por muerte o si ligaba a eso, o por la misma, por los curas doctrineros que eran los encargados de llevar a cabo la evangelización y en ver que los indígenas eran denominados unos menores relativos para la época. Incapaces, incapaces, derechamente, claro. Bueno, tenemos un primer caso que termina en la absolución. Juana Codocero, que había sido acusada de maleficio contra su marido con resultado de muerte, fue absuelta. Pero hay otros casos en la brujería de Chile colonial que nos presenta María Eugenia también. Son casos que obran en el archivo judicial. Y este caso de Andrés Millacura, que es acusado por brujería. ¿Andrés o Andrea? Sí. Andrés. Andrés de Millacura, cacique de la localidad de Itata, en Concepción. Cacique. O sea, ya nos trasladamos, nos movemos a la frontera y bueno, vamos a encontrar que en la frontera los representantes de la Real Audiencia y de la monarquía van a empezar a mirar los actuares de los indígenas con la perspectiva de la brujería, con la matriz de la hechicería y de estas persecuciones al estilo literario que estaban ya muy en boga en esa época. O sea, tenemos que empezar a mirar la brujería chilena colonial, no desde la perspectiva de la caza de brujas, con los gorros puntudos, las mujeres volando en escoba, sino que van a haber otras mixturas. Por ejemplo, en el caso de Andrés de Millacura, el juicio tampoco se conserva completo, se conserva solamente parte de las declaraciones, un auto de cabeza y la sentencia, que eso es demasiado ya para la época, porque la mayoría de nuestros juicios se encuentran sumamente fragmentados. La diferencia entre una brujería, judicialmente hablando para la época, digamos, y un maleficio, como en el caso anterior, es muy grande. El maleficio estaba destinado, me imagino, solo a dañar, ¿no? A solo dañar, y el ser brujo es que yo soy brujo, o sea, es perseguir a la persona que hace el mal. Perfecto. Claro. Por ejemplo, en este de Andrés de Millacura, Perdón, alguien podría hacer un maleficio sin necesariamente ser brujo.
Se pedía, pero por probándose ejemplo, en la categoría de brujo de una persona, es muy difícil escapar de una condena. Por ejemplo, uno de los procesos más largos y que persiguió la justicia chilena fue el caso por brujería o por brujos en Chiloé, que es muy connotado, la recta provincia. Se ha creado un mundo en torno a ese relato judicial que lamentablemente no lo tenemos algunos pedazos, pero no tenemos el juicio completo. Lo más probable es que se haya quemado junto con muchos documentos de la época en el juzgado de Ancud de la época. ¿Y Andrés de Millacura fue acusado por brujería y prosperó la acusación? ¿Cómo se...? Prosperó y además tuvo sentencia y sin apelación. O sea, a Millacura se le sentenció por brujería. De hecho, una de las declaraciones que coayudó a que este indígena fuese declarado culpable es la declaración que presta el capitán Fernando de la Cerda, un señor de 58 años de edad, ya bastante mayor para la época. O sea, de hecho, la mayoría de las personas que están declarando acá van a ser gente muy adulta, o sea, 58, 60 años de edad. ¿Eso por alguna razón en particular tenía algún crédito especial? Es que una de las características de que sea gente muy adulta es que tenía veracidad su testimonio. Se le daba crédito más. Ahí está, un tema de crédito. Claro. Por ejemplo, aquí voy a citar textualmente, la declaración de Fernando de la Cerda dijo que este testigo vino a la casa del cacique Cristóbal Marigüeno con un billete de corregidor del don Juan de Carvajal en que se encargaba que se hiciese una petición al cacique don Cristóbal Marigüena contra el cacique don Andrés de Millacura, pidiendo lo echasen de su pueblo porque le tenía por amenaza que en público le había dicho. Continúa y dice, y le preguntan cuál era la fama de Andrés de Millacura, y este responde, era de brujo matador. Toma. Ahí está. Lo que sería la cuña hoy día. Exacto. Toma, ahí está. Brujo matador. ¿Cuál es la fama que tiene? Brujo matador. Y eso fue relevante para el... bueno, en parte, digamos, para la condena, me imagino. Es un agravante. Claro. Andrés, como siendo indígena y cacique, también tenía representación de otra persona, que era el protector, la figura del protector. Y el protector es el que dice acá, no, Andrés tenía un buen comportamiento, iba a la iglesia los domingos, asistía a misa, se confesaba habitualmente, recibía la hostia, o sea, ya recibir la hostia era un comportamiento de tener buena fe, de creer en Dios. Sin embargo, la justicia civil, la Real Audiencia, no le cree al protector, y la sentencia fue que Andrés de Millacura, cito textualmente, es que le debemos de condenar y condenamos a 50 azotes que se le hagan dar y que sea desterrado del dicho partido de Itata, 20 leguas en contorno que no le quebrante, pena de que lo cumplirá por tiempo de 2 años en las minas del valle de Copiapó. O Copayapo. Copayapo en esa época. Copayapo. Por esta nuestra sentencia definitiva, así lo pronunciamos y mandamos. 50 azotes y desterrado de la región de Itata. Por 2 años a cumplir trabajo forzado. Trabajo forzado en Copayapo. En las minas. En Copiapó. ¿Qué tal? 1714. Exiliado. Un pequeño exilio. No, pero para que entendamos además el carácter de la evidencia que se presenta en estos casos. O sea, perdón, es un juicio de brujería, evidentemente, pero tiene que ver con lo que se dice vulgarmente, el que dirán, con los prejuicios, con el juicio público, con la mirada de los otros, con cómo un sujeto es a los ojos de otros que conciben un cierto orden público y moral, con características muy precisas: ir a misa los días domingos, ser una persona amigable, recibir la hostia, confesarse era una de las características del buen comportamiento social cristiano. Sí, no ha pasado tanto tiempo tampoco, O sea, claro, uno dice 1700, pero de verdad. Las apariencias. O sea, es a la vuelta de la esquina. Aquí nomás. Claro, pero es abismante, o sea, claro, no es abismante, pero lo que llama la atención la sentencia, o sea, la imagen de que los brujos son castigados con la hoguera es una imagen europea,
Y la literatura nos ha europeizado de mirar la brujería americana desde esa manera. Entonces, si empezamos a mirar... Brujas de Salem, Arthur Miller, claro, pero Hollywood. Pero eso pertenece a un mundo más del norte, del hemisferio norte, como que la matriz no está ahí machacando ciertas interpretaciones judiciales. Y por lo que entendí también había en el origen de este caso que afectó al cacique Andrés Millacura, había un conflicto de carácter político, digamos, hay de un poder. carácter político, Claro. porque además los principales acusados o sea, los principales declarantes para este proceso es el corregidor. Toma. Es el corregidor y los caciques colindantes, o sea, es decir que hay conflictos de intereses políticos. Mira, ya. 11:32, vamos a seguir conversando con María Eugenia. En la 92.9 es Combinación Clave. Muy bien, va faltando 21 minutos y 10 segundos para que sea el mediodía acá en nuestro país. Estamos junto a María Eugenia Mena del Archivo Nacional. Estábamos explorando algunos expedientes judiciales relacionados con brujería. Conversaba yo con María Eugenia recién en la pausa, que llamaba poderosamente la atención que prácticamente todos los casos se trataban de indígenas. Muchos de ellos con grandes territorios, además, bajo su dominio, que me imagino una vez que eran condenados, apresados, pasaban a manos del Estado. Por lo tanto, hablamos de incluso una especie de disfraz para perseguir, expropiar, claro, para quitar. Claro. Se daba eso, ¿no? Sí, se dio mucho. De hecho, el caso a continuación que traigo funciona con esas perspectivas. El juicio, o sea, personalmente yo que trabajo en los temas de brujería en Chile colonial, es el caso más lindo. Fue mi caso con que hice mi tesis de pregrado, es el más extenso además, son 169 fojas. O sea, es bastante extenso, contiene 2 juicios, uno eclesiástico y uno de la Real Audiencia. O sea, imagínense la preponderancia del problema que se estaba suscitando en esa zona. Eclesiástico, digamos que la iglesia era parte del... Era porque el cura de no la había separación época... de poderes, era una autoridad el cura. Claro, era porque el cura de la época fue el que se le depositó esa acusación de brujería y él se encabezó, hizo una cruzada en contra de estos brujos de Chillán. ¿Y qué componentes eclesiásticos se le puede ver a un juicio de brujería, en este caso concreto? Principalmente la presencia del demonio y de los actos bestiales. El tema del cuerpo, de la sexualidad y el erotismo. Perdón, ¿y eso está dentro de la categoría de acto bestial? Sí. Es que eso es muy interesante. Sí, po. Sí. Actos bestiales. No son actos indecorosos, no es faltas al pudor, a las buenas costumbres. No, son derechamente actos bestiales, vale decir, ¿Qué tal esto? Una bestia. subhumanos. Una bestia, subhumanos. Imagínate que... Mira. No se puede hablar en serio una vez. Pero Pancho. Ya. ¿Cómo es? No, Volviendo... Una señorita. Igual se rió. ¿Ah? Y en una de esas hay alguien más. Ocurre que en las declaraciones de los indígenas en este primer caso, en este primer juicio que lidera Simón de Mandiola, el cura de Chillán, dan cuenta de que ellos se transforman en animales cuando se mezclan con los untos y se revolcan en los pastos. Y para llegar tanto en zorro o volando a una cueva que se encontraba fuera de la ciudad. En Huechuqueo, el monte de Huechuqueo. ¿Qué parte de esto Chillán. es verdad? Chillán. ¿Qué parte de lo que señala el cura? Esto lo declaran los verdad. indígenas. O sea, hay se untan el cuerpo, se revuelcan en la tierra. Se revuelcan en la tierra, Sí. se transforman algunos en animales, zorros, perros, u otros en aves, como el chonchón, el tetué. Entonces ahí hay una matriz cultural que quiere decir que la visión animalesca que tienen puede ser que los indígenas, estos eran mapuches, muchos de ellos no hablaban el español, o sea, tuvieron que ocupar un intérprete para poder hacerles las preguntas y luego escribir las respuestas. Ocupaban como parte de esto el movimiento, hay algunos bailes mapuches que asemejan el movimiento de animales volando, que claro. Es este. Ahora, ¿cómo llega el cura de Chillán al caso? Digamos, porque alguien va, lo denuncia, o el cura tenía intereses creados, se metió en el bosque. O sea, ¿cómo ocurre que el capitán de caballos de la ciudad, que era una persona con mucho poder político, sobre todo porque pertenecía al cabildo de la ciudad, le fue a contar al cura, a Simón,
que su esposa estaba maleficiada, que estaba con dolores y que esto se lo había causado la india Melchora y Josefa. Y el cura, sí, que le dijeron, ¿y qué tiene tu mujer? Le preguntó. Y el Félix de Zapata, que era el capitán, le dice: mi esposa, doña Rita, sufre de extraños movimientos del cuerpo, fiebres constantes, como que se retorcía y además deliraba por la fiebre. No, es que iba a decir... Yo no puedo hablar contigo, Lolo. No. Es que, perdón, el expresidente Piñera se retorcía y... Bueno, sí. Estaba beneficiado. No, joda, perdón, para que no se... A propósito de lo mismo, para que vean ustedes la vigencia de lo que estamos hablando. La presidenta de la República ayer, en el homenaje que le hace a Margot Loyola, muestra un anillo que le había regalado a Margot Loyola, que es mapuche, una joya mapuche, para espantar el mal de ojo. O sea, acá, Karol Bukasovich nos dice que en Chiloé y muchos lugares del sur se acostumbra a llevar una prenda al revés para evitar hechizos. Bueno, pero sí. Todavía. Ya, fuera de joda. Vamos al caso que está en el archivo judicial. Para eso está María Eugenia. Archivo de la Real Audiencia. Fondo de la Real Audiencia. Estamos en fondos coloniales hoy día. Y hay una explicación lógica al retorcimiento de la fiebre, qué sé yo, una epilepsia. Ocurre que el cura le cree. Está maleficiada. Está maleficiada. Y él hace a la policía de la época, que era lo más probable parte del ejército que estaba apostado en Chillán. Recordemos que Chillán era una ciudad fronteriza. En esa época constantemente estaban los ataques de los indígenas, las sublevaciones que llegaban justamente como Concepción y Chillán, que es como la línea de frontera que había en la época. Y mandan a buscar a estas dos indígenas. A Melchora dice: sí, yo hice ese hechizo por medio de una bolsita. Yo tenía una bolsita y ahí hice el flechazo. ¿Y cómo lo hizo? Volando, o sea, estando ella en casa de un zapatero con quien convivía de manera ilícita, amistad ilícita. Es decir, una convivencia hoy día. Concubinato. Claro. Sin estar casada, digamos, por las leyes de la iglesia. De la iglesia, en esa época. Llegando volando de pájaro, transformada en pájaro chonchón, a la puerta de la casa de don Alejos. Y ella le tiró ahí el flechazo por él haberla tratado tiempo atrás de vieja, puta y bruja. Ese es el testimonio de Melchora. En el caso judicial. O sea, sí, efectivamente, yo hice el maleficio, llegué de pájaro. ¿De pájaro? Sí, me aposté y yo lo hice como una represalia a este maltrato que tuve de parte de que me trató de puta. Es un maltrato verbal, o sea, es un desquite. Es un desquite, me estaba desquitando. ¿Y cómo le desquitó? Haciéndole un flechazo a la señora. El cura le dice: ya, tráigame por favor a la señora. Así. Y llega doña Rita y la Melchora accede a su bolsita y empieza a fregarla de esta manera, con las manitos. Que tuviera frío en las manos. Para calentar la bolsa y las menudencias que habían dentro de ella. Y cuando estas menudencias toman un calor, la señora empieza a revolcarse y a quejarse, dando gritos despavoridos por toda la sala. No, tío. No te puedo creer. Claro. Y eso lo vieron ahí. Y ya con el solo hecho de ver, ya estaba comprobado el delito. Ya, aquí está el demonio. Aquí está el pacto demoníaco. Aquí hay un poder. Y la otra acusada. Sobrenatural. Luego ella dice. Que además, perdón, hay otra acusada, pero además el caso es contra Martín de Curipán, ¿no? Y 18 más. Y 18 más. Bueno, aquí está, ya, ok. Es que así está catalogado: Martín de Curipán y otros indios por brujo. Martín ocurre que fue un indio que vivía en el colegio de naturales que pertenecía a los jesuitas en la época, y él le dice al cura rector: ¿sabe qué? Están llevando a los indígenas del pueblo de al lado, Huambalí, a atestiguar de que son indios brujos y están sufriendo maltratos, azotes, son engrillados, privados de agua. Martín de Curipán lo que estaba sacando la voz, digamos, por una situación que a él le parecía... y ahí el rector del colegio, el que le envía al protector general asentado en la Real Audiencia en Santiago, una carta
diciéndole que aquí hay un exceso de poder, aquí hay una violencia desmedida y además no está actuando según las leyes porque los indígenas tenían que tener al protector interactuando y acá no estaba en ninguna medida. ¿Y dónde estaba el protector? Encarcelado en la casa del mismo Simón de Mandiola, que se había preocupado de llevarlo a su casa y de apresarlo. Oye, pero espérate. Ya, ok. O sea, efectivamente Martín de Curipán claro, estaba en lo cierto, estaba en lo correcto. Termina siendo procesado, además. No, a él no se le procesa, a él nunca no aparece, él solamente aparece dando esta declaración frente al rector del colegio. En este caso, me acuerdo, el capitán de caballos cuenta, ¿no es cierto?, que su señora Rita estaba siendo objeto de estos, que había sido maleficiada. Melchora le confiesa. Claro. Y además lleva a Rita, a la víctima, y se frota la bolsita que tiene con y se comprueba el delito. Y efectivamente, digamos, estamos metidos en la lógica del delito, porque puede ser bueno, da lo mismo. Pero me decía que el capitán de caballos mencionó a otra mujer, que también, a Josefa, que la había maleficiado. ¿Qué hizo Josefa? ¿Qué es lo que atestigua? ¿Cuál es su testimonio en la causa? Mira, ella dice que, textual, dijo que habiéndose encontrado en casa de un indio llamado Bartolo, zapatero, con Melchora India, que vive en la estancia de don Antonio Morales, estando juntas estas declarantes con dicha Melchora, tarde de la noche, sola a las 2 y despierta sin acostarse, sentada sobre un estrado, le dijo la dicha Melchora a esta declarante que ella entendía de hechicerías y que sabía dar remedios para que las justicias no le hiciesen daño. O sea, va a pasar piola, claro. Ni persiguiesen a los que andaban en trabajos que ella la libraría para que no la persiguiese la justicia. O sea, como que no te preocupes, yo aquí te voy a proteger, porque yo sé de esto. Y también entonces pidió esta declarante a la dicha Melchora que, puesto que sabía hacer lo que ya ha referido, que se valía de ella para que le hiciese daño a doña Rita Dupré, mujer legítima de don Alejos de Zapata, de manera que estuviese la dicha siempre enferma y que del rancho de dicho Bartolo a su propia casa la siguiente noche de haber llegado, ella cayó enferma, dicha doña Rita, y se mantiene hasta ahora sin saber que se pueda conocer el mal. Y preguntándole si había oído decir que la dicha Melchora entendía de hacer maleficios, dijo que sí, lo había oído, a muchas personas también se lo oyó decir, y que la dicha Melchora había tenido muy enferma con maleficio a una señora y que por fin ella misma la curó y la sanó. O sea, está ella la que hace el maleficio, ella sana, entonces está la brujería y está la matriz de la curandería ahí actuando. Tú dijiste que este caso lo habías presentado, que fue tu tesis. Fue mi tesis de pregrado. ¿Por qué te interesó a ti este caso en particular? Porque, bueno, parte de que este juicio también ha sido trabajado por otra profesora de la Universidad de la Frontera, Holdenis Casanova, pero solamente la parte del cura Simón de Mandiola, pero también consta con una parte de la Real Audiencia, que también se persiguen a estos 18 indígenas y les dice, a ver, cuéntenme, por favor, usted ha visitado la cueva, conoce a Lanchi Malgen, usted le besó el rabo al chivato Pillán, así, y los indígenas van diciendo, no, qué cueva, no existe. Él va y dice, ya, ¿en qué cerrito? En ese se llama Huechuqueu, ya, vamos a ver si está la cueva. No está la cueva. Entonces hay toda una imaginería que es desmentida por la Real Audiencia. Hay una imaginería que está desmentida, entiendo. Entonces, a mí me interesaba ver en esa época las matrices culturales, cómo se representaba el indígena, cómo la representó la parte eclesiástica. Para la parte eclesiástica, el indígena era brujo y tenía pactos demoníacos, pero para la Real Audiencia, si no está la cueva, no está el Anchimalgen, no está el Chivato Pillán, no está el Culebrón, son indígenas. O sea, está lo judicial por un lado y la visión de la iglesia, bien parecido a lo que pasa hoy día, digamos, en varios casos. Claro. No necesariamente relacionado con brujería. Una de las cosas importantes que tiene una de las declaraciones de este juicio es la que lleva Juan de Catireu, y que él es el adjudicado como dueño de la cueva, el principal, como el rey de todo este movimiento,
y que era el que presidía estas fiestas, porque en verdad ellos llegaban, lo que cuenta Juan Catireu, era que se transformaban en perros o en zorros o en aves para llegar volando a esta cueva que se ubicaba, que esta cueva era dorada, o sea que estaba recubierta en oro, y que dentro de ella había un chivato pillán, chivo, macho cabrío, la figura del demonio en la matriz europea. El pillán, la figura espiritual y eje central de la religiosidad mapuche. Y el culebrón, que uno tenía que llegar a esa cueva, le besaba el rabo al chivato pillán y luego pasaba para que el culebrón, se le subiese por el cuerpo haciéndoles halago. Ahí está el erotismo del cuerpo, hasta la corona de la cabeza, hasta acá. Y luego bajaban y ellos podían entrar a esta ceremonia en donde podían beber a destajo, comer a destajo, porque siempre había chicha. El chuico de chicha, el jarro de chicha. Hablará, a ver, porque estoy tratando de entender por qué el aparato, por decirlo de alguna manera, judicial o eclesiástico de la época, hace foco en estos temas. A ver, una posibilidad es que, la posibilidad más cierta es que probablemente eso va a producir algún tipo de seducción, que va a seducir o se va a representar un cierto atractivo para personas que no practican ese tipo de rituales que tú acabas de describir. Entonces, como tiene ese potencial de que pueda ser imitado o de seducir a otras personas que están fundamentalmente bajo la matriz católica, uno dice, no, esta cuestión hay que ponerle atajo y hay que desterrarlo de inmediato. Justamente estos juicios también se pueden enmarcar dentro de los procesos por idolatrías que se llevan a cabo en los centros de poder. Los virreinatos, tanto Lima, Potosí o México, fueron ejes centrales de la persecución por la idolatría. La forma de cómo los indígenas llegaban al culto católico, porque los indígenas tenían que adorar algo, y esa adoración pasaba por los tributos que se les hacía, ciertas figuras como Quetzalcóatl, para la zona más andina, la fruta, todos los adornos de las iglesias. Entonces, esa visión también estaba en la matriz, o sea, no leer solamente estos textos como brujería a secas resulta poco conciso, una lectura bien reducida. Hay que leerla con un contexto mucho más grande. ¿Qué pasa con las acusadas Las acusadas. Mira, aquí son... ¿Josefa y Melchora? Ellas van declarando, al final de su declaración, Alejos de Zapata y el cura le piden, ¿y quién más sabes tú que haga de estas cosas, que hagan estos ritos? Y ellas empiezan ahí a votar a una serie de familiares y amigos. Entonces va cayendo así toda la parentela hacia abajo. Y así es como llega. Me imagino que de una manera muy inocente, ¿no? O había conciencia de que al momento de mencionar a sus familiares y amigos podían... ¿Sabes que hay reticencias? Porque al principio ellos dicen, no, nadie más, soy yo y nadie más, pero pero ¿cómo? Si Lorenzo te ha visto asistir, ya, bueno, si me vio Lorenzo voy a declarar quién más, entonces empiezan así a votar. A tirar al agua, como se dice. Y así empiezan a caer 18. ¿Hubo condena? No, porque no tenemos completo el caso, lo tenemos bien fragmentado. De hecho, si pudiéramos ver algunas imágenes por streaming... Pero hasta donde vamos, digamos, yo apuesto por condena, digamos, parecidas a la de... A las de Andrés de Millacura. Sí, ¿no? Porque hay confesión, además, hay confesión, claro. Y después acusación de la misma... Ocurre que justamente en 1749... el juicio, el último documento que se anexa en este proceso judicial es de 1757, o sea, ya tenemos como cerca de 8 años actuando. La justicia con estos indígenas, ocurre que hay un terremoto de por medio, 1751, la ciudad de Concepción se cae a pedazos, Chillán de por sí también queda devastada, y nos encontramos con esos estados de conservación los documentos, o sea... Estamos mostrando en streaming unas imágenes de los documentos a los que ha hecho lectura
Se menciona qué pasa con ellos durante el juicio, ¿no? Un juicio súper largo. Muchos se escapan, se van a la zona alzada, detrás de la frontera. Claro, Arauco. Claro, y hay otros que se quedan porque son de... ¿Y se quedan, están presos durante el juicio? No, o sea, en el juicio eclesiástico sí, están presos, en la cárcel pública de la ciudad, que siempre está a un costado de la plaza de armas. Y durante el juicio de la Real Audiencia, en donde ellos desmienten toda esta imaginería, como lo he catalogado yo, ellos están libres y tratan de volver a retomar sus posesiones. Ellos eran indígenas que tenían tierras, tenían animales, o sea, eran indígenas con un poder económico que habían logrado entrar en esta economía colonial de manera bien exacta. Lo otro que también tenemos problemas es con la letra. Vemos ahí que ese tipo de letras nos resulta bien extraña. Entonces, entrar a investigar estos documentos nos encontramos con varias dificultades. Primero la letra y luego el estado de conservación. Oye, cuando se hace alusión a la frontera no es un límite arbitrario, digamos. La frontera, además, en esa época llega hasta donde llegaba precisamente Chillán y un poco más al norte. Chillán y un poco más al norte. Sí, un poco más al norte. Y los alzamientos indígenas eran una orden del día. O sea, Chillán era una ciudad fortificada, una empalizada. Y constantemente estaba sitiada por los indígenas, Quinchimalí, toda esa zona. Muy bien, pues María Eugenia Mena, del Archivo Nacional, un millón de gracias por compartir a ustedes. Quedan varios casos más, eso es lo que pasa, que son súper iluminadores, además de... Entonces, de alguna parte venimos. O sea que en algún minutito María Eugenia puede volver con... Pero claro, y traer también otras cosas, también hay infanticidio y otros casos. Como también. usted quiera, se viene por tierra, puede venir volando también. Me encantaría, ahí me transformaría en algún animalito. Claro, sí, me encantaría, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. ¿Y nosotros? Sí, te tengo que contar algo sobre casa mía. Siempre